Disponer de una secadora prácticamente hoy se hace indispensable para determinados hogares, ¿no? Bien, pues porque donde estamos viviendo ahora pues no tenemos espacio como para tender la ropa, o bien nuestras necesidades a nivel de trabajo o de familia requieren disponer de un aparato que nos tendrá siempre la ropa seca y en perfectas condiciones en cualquier momento, ¿no? En nuestro establecimiento habitual vamos a encontrar dos tipos de secadora: la secadora de condensación y la secadora con bomba de calor. De hecho, las dos son secadoras que funcionan con el sistema de condensación, y eso quiere decir que toda la humedad que le quitan a la ropa la condensan y nos la suben a un cajón en forma de agua que deberemos vaciar cada vez que la máquina nos lo indique. La diferencia entre una y otra está en la manera de calentar el aire en el proceso de secado. Las secadoras con bomba de calor utilizan la extracción de calor del ambiente, a diferencia de las secadoras de condensación que utilizan la energía para generar calor. La secadora con bomba de calor funciona igual que tu frigorífico, pero realizando una inversión de ciclo. Las ventajas de una secadora con bomba de calor frente a una secadora de condensación son importantísimas. No solo ya el consumo energético, que podemos tener un ahorro de hasta un 60% frente a una secadora de condensación, sino el trato con la ropa y la manera de secar que tienen este tipo de aparatos. Para que tengáis una idea del consumo, una secadora con bomba de calor como esta que tenéis aquí detrás, su gasto energético puede oscilar entre 450 y 550 vatios a la hora. Una secadora de condensación va a gastarnos en una hora aproximadamente entre 2.400 y 2.800 vatios de consumo energético. Como veis, no hay mucho de qué discutir. Las bombas de calor secan a una temperatura muchísimo inferior que una secadora de condensación, y eso nos permite secar hoy en día prácticamente todo tipo de ropa. En contrapartida, también son mucho más lentas secando, pero eso no tiene ningún tipo de relación con el consumo energético. La compra de una secadora con bomba de calor como esta que tengo aquí detrás es una auténtica inversión, no solo ya por el ahorro a nivel energético, sino porque también vamos a poder tener nuestra ropa lista indistintamente de la climatología. El 80 o el 90% de la ropa que introduzcamos aquí dentro no vamos a tener que plancharla, y eso sin duda alguna es un auténtico descanso, ¿no? Permiten el secado de edredones, prendas muy delicadas que hasta ahora no se podían secar, algunas también pueden secar incluso hasta lana, y sobre todo también algunas incluyen dispositivos para secar calzado, una auténtica maravilla. Ahora llega el momento de comprar nuestra secadora. Por norma general, lo que se suele hacer es consultar las redes sociales, preguntarle a algún vecino, preguntar en los foros, pero toda esta sobreinformación sin duda alguna nos va a hacer perder un poco el camino, porque la elección puede resultar muchísimo más fácil de lo que tú te piensas. Yo, en el momento de la compra de mi secadora, lo que haría es dejar de lado toda esta sobreinformación y me centraría en dos parámetros importantes: el consumo energético y el fabricante del aparato. En cuanto a las marcas de electrodomésticos que podéis comprar, si estamos hablando de las bombas de calor como es en este caso, y sabéis que no soy muy partidario de nombrar en el canal según qué marcas, porque ya sé lo que puede pasar. Es que tú me dijiste que comprara una secadora Bosch, vi en tu canal que recomendabas esta secadora de Miele. Bueno, que sepáis que siempre podéis tener algún problema con cualquier marca que compréis. De eso no vais a estar exentos, ¿no? Lo importante es que el fabricante, aquel constructor que habéis depositado la confianza en él, pues tenga, por ejemplo, una red de servicios oficiales importante, si puede ser muy extendida en todo el país, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues si tenemos algún día algún problema con la máquina, que no vengan de China a arreglárnoslas, ¿no? Y que también eso va a facilitar de que la asistencia sea rápida, ¿no? Después, importantísimo, el tema de los recambios, que el fabricante ponga a tu disposición de una manera fácil el acceso a la compra de cualquier recambio o cualquier accesorio para tu electrodoméstico. Hoy en día, pues bueno, los principales fabricantes de electrodomésticos, si hablamos de los grandes, todos tienen en su URL a vuestra disposición recambios y accesorios, ¿no? Podéis buscarlos por el modelo, incluso los podéis comprar online. Y ahora sí,
Una vez llegados a la tienda, cuando ya tenemos claro nuestro presupuesto y claro aquellas marcas a las cuales vamos a poner nuestro ojo, vamos a fijarnos en algunos detalles de las secadoras que creo que son de vital importancia a la hora de comprar nuestra secadora con bomba de calor. En primer lugar, nos fijaremos en el sistema de filtrado. Sabéis que todas las secadoras tienen un filtro en la puerta y será muy importante que esta máquina tenga un excelente sistema de filtrado, ¿no? Yo aconsejo comprar máquinas que tengan doble filtro. Si vuestra secadora tiene doble filtro, muchísimo mejor. Después, otra cosa también muy importante es que, a diferencia de las secadoras de condensación, si os acordáis, abajo teníais un radiador que sacabais y que, bueno, lo poníais debajo del grifo y lo limpiabais. En las secadoras con bomba de calor esto no se puede hacer porque lo que tenemos ahí dentro es un evaporador fijo y no se puede sacar. Pero sí podemos mirar que en aquella máquina donde pongamos el ojo, de entrada ya tenga un sistema de filtro que, en caso de rotura del filtro de la puerta, pues bueno, tenga otro filtro en la boca de entrada del evaporador para que nunca se nos meta, en caso de accidente, borra dentro del evaporador. En el caso de los principales fabricantes, esto viene de serie, vienen los dos filtros y viene el filtro preevaporador, que es este de aquí abajo, ¿no? Es una cosa que tenéis que prestar atención. No compréis secadoras que no dispongan de un prefiltro antes del evaporador, porque eso, en caso de rotura, como os he dicho antes, del filtro de la puerta, puede generaros problemas muy importantes de secado con vuestra máquina. Otra cosa importante también será de que la puerta pues no tenga sistemas mecánicos para abrir, que se pueda abrir la puerta tanto estirando y cerrándola pues empujando, ¿no? Esto también será pues algo importante en lo que os tenéis que fijar, ¿no? En muchas secadoras existe la opción de conectar un tubo de desagüe en la parte de atrás para que la máquina automáticamente nos vaya vaciando toda este agua de la condensación al tubo de desagüe, ¿no? Como por norma general las secadoras las tenemos al lado de la lavadora o encima, pues podemos aprovechar mediante un tubo muy fino como este, por ejemplo, conectando este tubo a la parte trasera de la secadora, a donde está la bomba de desagüe, pues conectando este tubo al desagüe junto con el de la lavadora, porque en muchos casos nos caben los dos tubos, pues nos evitaremos de vaciar el cajón. No olvidemos que es un cajón bastante grande, que aproximadamente me parece que caben 2,5 litros de agua, y si tenemos la secadora encima de la lavadora, pues bueno, a la hora de sacarlo pues nos va a costar un poquito. Si la secadora tiene la opción de poder conectar, o sea, el tubo del desagüe, mucho mejor. Y en cuanto a la funcionalidad de la máquina, pues bueno, todas funcionan y secan en función del grado de humedad, no es un secado totalmente automático. Solo tenemos que poner el programa y la máquina, cuando detecta que la ropa está seca, pues se para, nos avisa con una alarma y ya podemos recoger nuestra ropa. Otra cosa muy importante también es que tenga un sistema antiarrugas, poder activarlo o no. El sistema antiarrugas consiste en que si tú pones la máquina y cuando ella termina de secar, pues no estás en casa para poder sacarla, porque si la dejas mucho rato se te va a arrugar. Pues si tenemos activado el sistema antiarrugas, lo que va a hacer la máquina es que cuando detecte que la ropa se ha secado y no venimos a pararla, automáticamente empezará un sistema que consiste en mover la ropa con aire frío de vez en cuando para que no se quede quieta y no se arrugue. Eso también es importante que lo tenga. También será importante que lo tenga, pues bueno, la puesta en marcha diferida para poder programar la máquina y así hacerla funcionar en aquellas horas donde la tarificación eléctrica todavía es más económica, ¿no? También será importante que tenga el ajuste del secado, ¿no? Estas máquinas, a diferencia de las secadoras de condensación, pues se puede ajustar el grado de secado en función de la ropa. Si ponemos una cosa muy delicada, pues podemos hacer que el aire de la secadora todavía sea más suave, menos intenso, y eso ayudará pues a obtener resultados fantásticos de la ropa y a que no se arrugue. Esto sería, quizá a grosso modo, sería una de las funciones a destacar que deben tener lo que serían las secadoras con bomba de calor. Bueno amigos, espero que todo aquello que os he explicado hoy referente a las bombas de calor, sé que hemos vertido bastante información, pero creo que es importante que sepáis todos estos aspectos de este tipo de máquinas, así como aquellas cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprarlas. Espero que todo este resumen y esta información haya sido, como siempre, de vuestro interés. Os espero aquí, como siempre, muy pronto en Primeros Auxilios. Un saludo.